Un accidente aéreo conmocionó a la Fuerza Aérea brasileña. Entre los tripulantes se encontraba Marcelo Nogueira, un joven militar que con apenas 33 años había dedicado su vida a la disciplina castrense, al honor de servir y al compromiso con su patria. Su historia habría quedado solo en los registros de una tragedia más si no fuera por un hecho sorprendente. Meses después, en una reunión mediúmnica con Chico Xavier, surgió una carta atribuida a su espíritu. El documento, escrito con la inconfundible caligrafía psicográfica de Chico, transmitía detalles íntimos que solo su familia conocía, referencias a objetos personales, apodos familiares y hasta comentarios sobre la rutina en su hogar. Más allá de las pruebas de identidad, lo que impactó profundamente fue la descripción que Marcelo dio de su experiencia al morir y despertar en el más allá. La carta comienza con un tono sereno, casi militar, como si el testimonio fuese un informe de misión. El vuelo inició con normalidad. Recuerdo la disciplina del procedimiento, la revisión de instrumentos y el peso de la responsabilidad. Pero también recuerdo una sensación extraña, como si presintiera que aquel sería mi último día en la tierra. No lo llamaría miedo, era una calma diferente, como la que antecede a una gran batalla. Desde sus primeras líneas, Marcelo describe no solo la rutina técnica del vuelo, sino también la atmósfera emocional que lo envolvía. Ese presentimiento, que no compartió con sus compañeros, lo acompañó hasta el instante final. El accidente ocurrió repentinamente. Los informes oficiales mencionan una falla mecánica, una de esas tragedias en que ni la pericia de los pilotos, ni la disciplina militar pueden evitar el desenlace. La aeronave perdió estabilidad y en cuestión de segundos la situación se tornó irreversible. La alarma resonó con un sonido metálico que aún resuena en mi memoria. Gritos, instrucciones rápidas, intentos desesperados por recuperar el control. Yo seguía el protocolo, pero en mi mente algo se iba apagando. Comprendí que no habría regreso. Era la última misión. El estilo de Marcelo en su carta mezcla la precisión técnica de un soldado con la vulnerabilidad de un ser humano que enfrenta lo inevitable. Su narración no se centra en el horror del accidente, sino en la conciencia plena de que la vida estaba por concluir. La familia, al leer estas palabras, sintió que su ser querido no solo confirmaba su identidad, sino que les abría una ventana hacia un misterio universal. ¿Qué sucede en los últimos segundos antes de la muerte? En la carta psicografiada, Marcelo describe con precisión el instante en que la aeronave perdió toda estabilidad. La narración adquiere un tono íntimo, como si el espíritu quisiera dejar constancia de cómo se vive ese momento en el que la vida física se extingue. Recuerdo la sacudida brutal, como si el cielo mismo se desgarrara bajo nuestras alas. El metal crujía, las alarmas chillaban sin tregua, y por un instante todo fue confusión y estrépito. El cuerpo obedecía a la costumbre del deber, pero mi mente estaba en otra parte, observando con una claridad aterradora que el final era inevitable. Marcelo no habla desde el pánico, sino desde una especie de conciencia aguda que se despierta en medio del desastre. Asegura que la percepción del tiempo cambió por completo. Lo que en realidad fueron segundos, para él parecieron minutos enteros, suficientes para reflexionar sobre su vida, su familia y su deber cumplido. Sentí el ardor de la fricción, el impacto de mi cuerpo contra los arneses, la violencia del aire entrando por las fisuras del fuselaje. El dolor físico fue intenso, como un fuego que se expandía en cada nervio. Sin embargo, fue breve, tan breve que apenas lo reconocí antes de que algo más grande me envolviera. Ese algo más grande es lo que marca el giro de su relato. El militar asegura que no murió de forma abrupta, sino que hubo una transición, un pasaje progresivo en el que dejó de identificarse con su cuerpo físico.
Fue como desprenderme de un uniforme que ya no me pertenecía. Escuchaba los gritos de mis compañeros, pero empezaban a sonar lejanos, como ecos bajo el agua. Mi visión se nublaba y al mismo tiempo se aclaraba. Vi la tierra acercarse con furia, vi el estallido, y luego ya no estaba dentro del avión. Aquí Marcelo introduce un detalle que conmovió profundamente a su familia. El instante de separación entre cuerpo y espíritu no fue de oscuridad, sino de lucidez y paz inesperada. Me encontré de pie, o al menos con la sensación de estar erguido, mirando la escena. El humo, los restos, el fuego. Vi mi propio cuerpo entre los hierros retorcidos. Y lo que más me sorprendió fue la ausencia de miedo. Había dolor en lo que dejaba atrás, pero no en mí. Era libre. Me descubrí de pie en medio de una claridad extraña. No era el humo ni el fuego del avión, sino una luz suave que parecía filtrarse desde todas partes. Miraba los restos metálicos, escuchaba los lamentos de mis compañeros, pero pronto comprendí que ellos no me veían. Yo estaba fuera, separado. Aquella sensación era tan real como cualquier ejercicio militar, y sin embargo era completamente nueva. El desconcierto fue lo primero. Marcelo describe haber intentado volver a su cuerpo, como si quisiera recuperar la disciplina y el control que lo habían guiado en vida. Me incliné sobre mí mismo. Vi el rostro ensangrentado, los ojos cerrados, la rigidez en los brazos aún sujetos por el arnés. Quise entrar de nuevo, mover ese cuerpo, pero algo me impedía hacerlo. Era como intentar forzar una puerta que ya había sido cerrada desde dentro. En ese instante, confiesa, lo invadió una mezcla de angustia y alivio. La angustia de ver su forma física destrozada, el alivio de saberse intacto en otra dimensión. No podía comprender qué había sucedido. La tierra seguía allí, los árboles, el campo, el humo elevándose en columnas. Todo era reconocible, y sin embargo yo me sentía diferente. Ligero, libre, sin el peso del uniforme, sin la presión de la gravedad. No caminaba, me desplazaba, casi flotaba, con una naturalidad que me desconcertaba. Poco después, según su propio testimonio, comenzaron a manifestarse presencias que le eran familiares. Sentí primero voces, lejanas, que parecían llamarme por mi nombre. Me giré en todas direcciones, pero no vi a nadie. Luego, poco a poco, se fueron delineando figuras. Eran como sombras luminosas, siluetas que se acercaban con paso firme. Reconocí a uno de ellos, un antiguo camarada que había caído en servicio años antes. Sonrió, me saludó como solíamos hacerlo en la tropa, y entonces comprendí que ya no estaba solo. Marcelo señala que en ese encuentro inicial no hubo largas explicaciones, sino una comunicación directa, mental, cargada de afecto y calma. No usaban palabras como en la tierra. Bastaba mirarlos para comprender lo que querían transmitirme, que todo estaba bien, que el combate había terminado para mí, que no debía temer. Yo, que tantas veces había enfrentado el rigor de la instrucción militar, me vi envuelto en una paz que jamás había sentido en vida. Ese breve pasaje marcó el inicio de lo que él mismo llamó la travesía del espíritu. Los vi con mayor claridad a medida que se acercaban. No eran visiones difusas ni fantasmas de la imaginación. Eran hombres que habían compartido mi mismo uniforme, compañeros caídos en distintas misiones. Algunos murieron en accidentes, otros en entrenamientos y uno en combate. Reconocí sus rostros jóvenes, sin las huellas del dolor que recordaba. Me rodearon con firmeza, como si formáramos de nuevo en la línea de instrucción, pero esta vez sin armas ni órdenes. Marcelo explica que en ese instante comprendió que la disciplina militar continuaba, pero en un nivel más profundo, no como obligación, sino como fraternidad espiritual. Me saludaron con respeto y me hicieron sentir parte de una tropa distinta.
No había rangos, no había jerarquías. Todos éramos iguales, soldados que habían cumplido su tiempo en la tierra y ahora servían en otra dimensión. La emoción fue tan intensa que lloré, aunque mis lágrimas no eran físicas, sino una descarga del alma. Después del reencuentro, describe haber sido conducido hacia un lugar que llamó estación de recepción. No caminábamos, avanzábamos sin esfuerzo, como si el suelo nos atrajera suavemente. Pronto me encontré en un espacio amplio, luminoso, donde se reunían muchas almas recién llegadas. Había quienes lloraban, otros estaban confundidos, algunos gritaban sin entender que ya no estaban vivos. Yo mismo hubiera caído en la desesperación si no fuera por la presencia de mis camaradas. Allí, relata, comenzó a recibir las primeras explicaciones sobre su nueva situación. Un hombre de semblante sereno se me acercó. No llevaba uniforme, pero irradiaba autoridad y calma. Me habló sin palabras, directamente en la mente. Me dijo que había concluido mi jornada terrenal, que la muerte física no era el final y que debía aprender a desprenderme de las angustias y recuerdos dolorosos. Comprendí que estaba en una escuela, no en un cuartel. Una escuela para almas que comienzan otra etapa. Entre las figuras presentes, Marcelo asegura haber visto a familiares que habían partido antes que él. El encuentro más significativo fue con su padre. Lo vi de pie, joven, con el mismo porte que recordaba de mi niñez. Sus brazos se abrieron y al abrazarlo, sentí que todas las heridas emocionales que llevaba dentro empezaban a cerrarse. No hubo reproches ni palabras de dolor, solo la certeza de que la vida continuaba, de que la muerte había sido apenas un cambio de uniforme. Quise hablar con mi familia de inmediato. Los imaginaba recibiendo la noticia, el dolor de mi madre, la incredulidad de mis hermanos, el silencio en casa. Intenté acercarme a ellos, pero pronto comprendí que no podían verme ni oírme. Esa impotencia fue mi primera gran prueba. Sentía que mi deber no había terminado, que aún debía transmitirles la certeza de que estaba vivo de otra manera. Marcelo cuenta que en la estación espiritual le explicaron que esas emociones eran normales, que muchos recién llegados desean consolar a los suyos, pero que no todos logran hacerlo de inmediato. Fue entonces cuando entendió la misión que tendría desde aquel momento: dar testimonio de que la vida no termina con la muerte. Me dijeron que, con el tiempo, habría canales por los cuales mi voz podría llegar a los vivos. No supe cómo ni cuándo, solo me aferré a la esperanza de que mis palabras cruzaran la frontera. Fue entonces cuando encontré en Chico Javier un instrumento que me permitió entregar esta carta. El mensaje central de Marcelo hacia su familia fue de paz y confianza. No lloréis pensando que sufrí. El dolor duró apenas un instante. Lo que vino después fue claridad y libertad. No me veáis como alguien que partió, sino como un soldado que cambió de guardia. Aquí sigo aprendiendo, sirviendo, preparándome, y os espero algún día para el reencuentro que la vida nos debe.